a gente que, bueno, se va enfriando el amor, que no vemos muchas de las cosas que tal vez para los que ya pasamos los 40, los 50, y recordamos nuestra infancia y vemos cómo era nuestra vida, cómo era la forma de vivir, que se podía abrir con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas, sin ningún temor, que podíamos dejar a los niños salir a la calle sin ningún problema, sí, sin ningún temor de que haya algo malo le suceda, pero que ahora en este tiempo ya no lo podemos ver, ¿verdad? Tan, tan palpable como lo veíamos antes, ¿sí? Y esto nos lleva a que el mundo va cambiando, y van muchas cosas sucediendo y ya no es lo mismo. Y vemos que cada vez se van presentando cosas que hemos leído en la escritura y que tarde que temprano las vamos a ver más. A veces esperamos y tenemos la esperanza de que el mundo se va a corregir y se va a venir en paz, pero la palabra nos dice que no va a ser así. Y dice la palabra en segundo de Timoteo 3, dice que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice, la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, como podemos ver, la palabra en estos momentos nos habla de que en los postreros tiempos, y ya estamos, todos estos cambios. Hemos visto aquí palabras que, que hablan sobre el tipo de personas que vamos a estar viendo en los últimos tiempos y ya lo estamos viendo. Vemos muchas gentes, a veces vemos noticias que las jovencitas dejan sus bebés recién nacidos en un basurero, que hacen tantas cosas, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas que a veces platico con mi esposa y a veces mi esposa dice, ay, ya quisiera que viniera el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces vemos una crueldad o a veces vemos tanta maldad que decimos, Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuánto tiempo vas a soportar tú todo esto que está pasando, verdad? Pero dentro de los que hemos agarrado el entendimiento o tomado, eh, nosotros tenemos que saber que nosotros somos hijos de un Padre Celestial y que debemos de tener, por lo tanto, no una conducta como la del mundo, sino una conducta especial, una conducta que viene del Padre. El Padre dice, yo soy santo, vosotros sois santos, y yo te he creado a ti como un pueblo de reyes, de sacerdotes, ¿sí? De sacerdotes, ¿por qué? Porque tienes que ministrar a la presencia, primeramente tienes que ministrar a Dios con tus alabanzas, con tus cantos, con tu estudio, con tu meditación, con tu oración. Y como rey tienes que todo lo que Él te ponga sobre tus manos o bajo tu dominio, bajo tu mandato, ya seas maestro, ya seas lo que seas, ya seas pastor, lo que tú tengas o tengas un grupo de trabajo, te está poniendo a Dios como rey para administrar todas las cosas y guardar las cosas y trabajarlas de la mejor manera para que con tu conducta, con tu forma de ser, con tu palabra, puedas ganarte a la gente para el reino de Dios y ellos puedan salir del reino de las tinieblas donde estuvimos un día y nos volvamos y ellos puedan alcanzar, llegar al reino de la luz admirable en Cristo Jesús a través del arrepentimiento de sus pecados. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar siempre de la palabra de Dios es el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién es el Dios a quien nosotros servimos. Tenemos que leer quién es nuestro Padre, tenemos que leer quién es el Hijo, tenemos que leer acerca de quién es el Espíritu Santo que ahora está habitando con nosotros. Y para eso tenemos que ser dedicados para ser
no solamente la lectura de la palabra, sino el estudio de la palabra. ¿Ok? Yo puedo leer la palabra, ¿verdad? Y puedo leer y tal vez me puede gustar algo, alguna frase, algún versículo, algún capítulo, ¿sí? Pero si solamente me quedo con esa lectura bíblica, vamos a decirlo allí, y no predispongo mi corazón o mi mente para estudiar acerca de lo que leí, lo que acabo de leer, entonces mi enriquecimiento va a ser pequeño. Me voy a quedar simplemente con ello. Más sin embargo, si por ejemplo yo leo una palabra la cual trae gozo, o viene la palabra de gozo, y empiezas a permitir que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu mente y a tu corazón, entonces Él empieza a recordarte otras palabras similares a la que has leído. Y tú dices, oye, en este libro me recuerdo que hay una palabra semejante, y te dejas llevar por el Espíritu Santo, y la lectura que llevabas ahora te vas para acá y dices, wow, esto me encanta, pero después de ahí dejas y permites que el Espíritu te lleve, y el Espíritu Santo te va a ir llevando de una palabra a otra conforme tú le prestes tu dedicación a Él, ¿sí? Tu corazón, mientras tú estés enfocado y decir, ok, Señor, aquí estoy. Que va a ser un proceso, ¿sí? Porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que cuando es tiempo de estudiar, suena el teléfono? Que cuando es tiempo de estudiar o de orar o de hacer algo para Dios o por tener una comunión con Dios, siempre hay algún entretenimiento, siempre te están buscando a esa hora. Pudiste estar todo el día ocupado, nadie te llamó, pero en el tiempo que dijiste voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a tener comunión con Dios, algo se interpone, ¿sí? Y eso es normal. Hay una lucha por nuestra alma entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, por tenernos. Ahora, nosotros somos pertenencia de Dios. No debemos de servir a las tinieblas, ¿sí? Y si algún día le servimos, Dios ya nos rescató cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados y lo aceptamos como Señor, como Salvador de nuestras vidas, pero tenemos que encaminarnos en ello, ¿ok? Ahora, en la lectura de la palabra de Dios nos trae sabiduría. El libro de Proverbios 1:2 nos habla, dice, regularmente hoy van a ser dos escrituras, va a ser Mateo 25, Éxodo 9 y Mateo 7, para los que les gustan participar en la lectura. Muy bien. El libro de Proverbios 1:2 dice, le está hablando que son las palabras, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Sí? Junior. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Bueno, esta es la explicación como para qué son los proverbios, ¿verdad? Y una para entender sabiduría y doctrina, ¿ok? Sabemos que la palabra nos va a hacer sabios cuando nosotros la leamos, ¿sí? Toda esta palabra fue inspirada por Dios. ¿Ok? Fue escrita por Dios para nosotros, para prepararnos, para preparar a los hombres y mujeres de Dios, para prepararnos en la vida diaria y para prepararnos obviamente porque el Señor nos quiere ver allá y tiene un punto en el cual nos quiere ver limpios, sin mancha, sin arruga, ¿sí? Y si a través de la escritura nosotros vamos a aprender muchas cosas. Una de las cosas también dice para conocer razones prudentes. Y la prudencia, escuchen bien, la prudencia es la capacidad dada por Dios para discernir el verdadero bien en cualquier circunstancia y elegir los medios adecuados para realizarlo. O sea, es una capacidad que Dios nos da para elegir el verdadero bien, o sea, lo que realmente es bueno.
y que nos sirve y que nos funciona y que nos va a ayudar a tener una vida mejor. Ok, vamos a Mateo 25, que es donde vamos a dar el ejemplo. Es la parábola de las 10 vírgenes. Hemos escuchado esas parábolas muy buen tiempo. Y dice en el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a las bodas de su hijo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿ok? La lámpara es un símbolo poderoso que tenemos, que representa la palabra de Dios, la sabiduría divina, la guía, la fe y la presencia de Dios en la vida humana. Entonces ilumina el camino espiritual que tenemos. Pero una lámpara era una lámpara con aceite que se necesitaba, que se utilizaba para usar, y el instrumento que utilizaban o el combustible que utilizaban era el aceite. Ahora, una lámpara sin aceite, ¿qué uso tendría? Ninguno. Es como si me dan un carro de gasolina, pero no le pongo gasolina. ¿A dónde llegaré? ¿A dónde iré? No iré muy lejos, ¿verdad que no? Sin gasolina no hay. Entonces, aquí estaban estas dos tipos de mujeres. Una que tiene aceite, otra que no le importó mucho acerca de eso. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ah? Entonces, hablando de la palabra, es la lumbrera que nos va a iluminar nuestro camino. ¿Sí? Si yo voy a querer andar en buenos pasos, no hay más como que la palabra. Incluso cuando nuestros hijos no están, podemos pedirle a Dios que envíe su palabra sobre ellos, que les dé hambre, no de hambre de comer pizzas y todo lo demás, sino que hambre por la palabra de Dios. Sí, que tengan hambre por ellos, Señor. Así como llegan directo al refrigerador, que lleguen directo a la palabra de Dios, que un día yo pueda ver eso, ¿verdad? Entonces, la función principal de una lámpara es alumbrar, pero sin aceite no lo podemos hacer. Ahora, entendiendo estas palabras, dice, continuando, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, con el entendimiento y con las definiciones que hemos escuchado acerca de lo que es la lámpara, lo que es el aceite, lo que es la palabra de Dios. En estos tiempos, continuamente los pastores, predicadores, profetas, evangelistas y todo aquel que se dice hijo de Dios, habla y aconseja a todo aquel que se encuentra en el camino a leer la palabra de Dios, a tener una comunicación con el Espíritu Santo, a tener una comunicación o a meterse a una iglesia, a escuchar la palabra, a tener comunión con los hermanos. ¿Verdad que sí? Bueno, en esta parábola les está hablando que el reino de Dios será de esta manera. Y ellas sabían, las vírgenes, que en determinado momento el esposo iba a llegar y deberían de estar preparadas. ¿Verdad que sí? Las mujeres que ya están casadas, ¿se prepararon para su boda? ¿O dijeron, bueno, ya cuando viene el varón, el príncipe azul, entonces me preparo? ¿O hicieron los preparativos con mucho tiempo antes? ¿Verdad que sí?
¿Por qué? Porque era el amado, porque era el príncipe azul. Aunque con cara de sapo, pero príncipe azul. ¿Sí? Entonces, aquí imagínense en esto, que nosotros somos esa iglesia. De aquí hay 5 por acá, otros 8, casi, bueno, vamos a hacer que son 10 y 10. A todos se nos da del beber, a todos se nos da la palabra, a todos se nos da el consejo. ¿Sí? Pero llegará el momento en que la venida del Señor se venga, cuando venga por segunda vez y busque a su esposa, a su iglesia, a su amada, a la que cuidó, protegió y dio su vida en la cruz por ella, para santificarla, para purificarla. Viene por ella con tanto gozo, viene por nosotros. Mas sin embargo, ¿quiénes seremos nosotros? ¿Seremos aquellas vírgenes que se prepararon en el estudio, en la oración, en la santificación, en que tuvimos comunión? ¿O llegaremos a ser esas vírgenes que descuidamos lo que se nos dio en la mano? Aquí vemos una historia, una parábola en la cual el esposo viene por la virgen para casarse. Dice: todas hicieron sus preparativos, unas de una manera, otras de otra manera. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Déjeme decirle algo, que cuando llegue el tiempo ya no vamos a poder y decirle a la pastora: pastora, deme de su unción porque ya viene Cristo Jesús y todavía como que me quedan arrugas y tengo unas manchitas, pastora. Deme algo. Llegará el tiempo cuando ni sabemos cuándo va a llegar el tiempo, pero va a ser el tiempo en que ya debemos de estar preparados. Y ellas veían que las lámparas se le apagaban. ¿Por qué? Porque no había aceite, no había combustible. ¿Sí? Y a veces tenemos miedo de enfrentarnos al mundo. ¿Sabes por qué? Porque no hay combustible en el corazón. Porque no hay palabra, porque no sabemos cómo darle palabra a alguien más. Porque tampoco hemos tomado palabra para nosotros mismos. Y tenemos problemas, pero no vamos a la Biblia para buscar de qué manera solucionar el problema de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora lo necesitamos de esa manera. Dice: más las prudentes, recuerdan que es los prudentes, esa capacidad de discernir cuál es el bien verdadero y tomar la decisión adecuada para lograrlo. Ellas fueron prudentes, usaron de esa prudencia. ¿Cómo? Oye, espérate, yo voy a mi encuentro y yo tengo aceite que preparé para determinado viaje. Si yo te doy de mi aceite, me voy a quedar a medias y posiblemente ni tú ni yo lleguemos ahí. Así que lo que dicen ellas, dice: más las prudentes les respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hay un tiempo para nosotros, pueblo. Hay un tiempo en que nosotros podemos. El día, dice la palabra, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy que tienes vida, tú puedes reconsiderar y hacer un pacto alto en tu vida y decir: Señor, yo te entrego mi vida porque yo te quiero conocer, porque no sé cuánto tiempo tengamos de que el Señor va a venir, y si no estamos preparados y no tenemos aquello que Él nos pidió, entonces lamentablemente nos podemos quedar aquí. Y eso no es el deseo de Dios, y no creo que sea el tuyo.
¿Sí? Entonces, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y desgraciadamente, él les respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Sí, te vi sentado ahí en la iglesia un rato, sí. Sí, de repente vi que hojeabas la Biblia. Pero no te conozco personalmente. No hubo un pacto entre nosotros. Te quedaste como criatura y no pudiste entrar como hijo. No me recibiste como padre. No aceptaste la invitación que yo te hice a ser mi hijo. No te arrepentiste de tus pecados, no me pediste perdón, no me pediste ayuda. No tengo relación contigo. El tiempo es bien importante para todos nosotros. Cuando hay una advertencia, nosotros tenemos que correr y tener oídos sabios. Pero ¿cómo el oído se va a hacer sabio si no ha entrado palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No oír de las fuentes del celular. No porque lo escuchaste en YouTube o en otra cosa, no porque lo escuchaste allá, vas a agarrar esa sabiduría. La sabiduría, vas a agarrar información de lo que esos anuncios, esos reels, esos mensajes te dan. Pero la sabiduría entra cuando tú entras en conexión con el que tiene la sabiduría, que es el temor de Dios. Comienza con el temor de Jehová. Allí comienza la sabiduría, con temerle a Dios. Porque yo puedo escuchar o leer que dice aquí, no robarás. Pero si yo no tengo temor de Dios, lo voy a hacer. No le tengo miedo y lo voy a hacer. Pero cuando empiezo a tenerle temor a Dios y dicen, no sé, tal vez no mentirás. Entonces ya cuando quieres decir una mentira dices, no, esto no es bueno. El temor de Dios te hace obedecer, te ayuda a obedecer, pero tienes que hacer un cambio. Vamos al libro de Éxodo 9, del 18 al 21. Recuerden que estamos atendiendo a lo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra lumbrera, es lo que nos alumbra el camino, lo que nos hace caminar bien, lo que nos hace caminar rectamente. En Éxodo 9, 18 al 21, dice la palabra de Dios que en lo que está Moisés hablando a Faraón, dice el versículo 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y dicen, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, aquí vemos de nuevo, Dios desde el principio de la creación nos está dando opciones, ¿sí? Nos dio algo que se llama libre albedrío para tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Dios quería un trato personal con Adán para hablar, para platicar, para indicarle cómo debería manejar su vida. Y Adán escuchó de otras fuentes otra información.
Y por eso escuchar esa información, el pecado y la muerte entraron a todo hombre, desde Adán hasta ahora. ¿Sí? Y tuvimos que esperar a que Cristo Jesús viniera para restablecer esa situación, esa relación. Dios habla a su pueblo y le dice, mira, he aquí yo hablo al cielo, a tierra, los pongo por testigos. He aquí yo te pongo el bien y el mal, la muerte y la vida. Escoge tú. Y siempre Dios nos va a dar a escoger. Ahora nosotros tenemos que ser sabios y prudentes para saber qué nos ayuda y qué es bueno y qué no es malo. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, yo tengo que empezar a tomar dominio propio y a mí mismo yo tengo que elegir sabiamente lo que me conviene de ahora en adelante. Ya no puedo vivir como caballo sin rienda, porque ahora tengo quien me gobierne. Ahora yo le he entregado mi vida a Cristo. Ahora yo le he entregado mi vida a Dios y tengo que estar constantemente en la Escritura para saber cómo puedo agradarle a Dios en mi caminar. Cómo puedo hacer las cosas que a Él le agradan y cómo parar de hacer las cosas que a Él les desagradan de mí y trabajar en ello. Los que hicieron caso a la voz de Jehová, dice la palabra de Dios, escucharon el consejo, lo atendieron y guardaron su vida. Los que hicieron caso omiso y dijeron, no va a pasar nada, hombre. Entonces recibieron la recompensa por su desobediencia y por pasar por alto la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros vamos a tener mucha información que Dios nos va a dar y que nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entre más información tú tengas de parte de la palabra de Dios, mejores van a ser tus decisiones. Mejor va a ser tu caminar. Sí, menos van a ser tus tropiezos. Mientras más nos enfoquemos en la palabra de Dios y permitamos que Dios nos ayude a decidir, entonces vamos a tener menos tropiezo en nuestras vidas. En el libro de Mateo, versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca es Cristo. ¿Sí? Entonces, todo aquel que escucha la palabra y la hace. No es todo aquel que escucha la palabra y la ignora. Tenemos que estar atentos a que esto pase en nuestras vidas. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Si queremos que nuestra vida esté firme y que tenga menos tropiezos, entonces tenemos que fundar nuestra vida, estar con cimientos en lo que es la palabra de Dios. Sí tomo consejos, sí escucho allá, pero debo darle permiso al Espíritu Santo en mi corazón y en mi mente para ayudarme a discernir entre tanto pensamiento que viene. Leía por ahí o escuchaba que cerca de 70,000 pensamientos vienen en el día a tu mente. ¿Sí?
Si te das cuenta, solo te quedas tantito calladito y luego empiezas a pensar cosas que no sabes ni por dónde vienen todas esas cosas, toda esa información. Entonces nosotros tenemos que aprender a canalizar toda la información que escuchamos en nuestra mente. Y podemos ver que hay solamente dos fuentes de información. Una, la principal, que es la de Dios. La segunda es la del enemigo, que trata de distraerte del propósito de Dios. Pero la primera, y que es la más primordial, es Dios hablando a tu espíritu, hablando a tu mente para dirigirte conforme al propósito que Él te mandó hacer. Conforme al propósito por el cual nos puso en el vientre de nuestra madre, nos formó, ¿sí? Y Él dice que ya estaban cosas hechas desde antes de la fundación del siglo para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, a veces estamos perdidos porque no hayamos qué hacer, y la palabra de Dios dice que ya Dios escribió las cosas en las cuales debemos de andar. Y si eso está escrito así, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues buscar en qué cosas sí debo de andar y en qué cosas no debo de andar, de acuerdo a la palabra de Dios. Si ando en un mundo de oscuridad o en un momento que no entiendo para dónde va mi vida, no entiendo el rumbo en lo cual estoy llegando, yo tengo que ir a la fuente de la luz. Yo tengo que ir a Dios para que Él me indique y para que me mantenga fuerte mientras yo cruzo ese desierto y puedo ver agua. Mientras yo cruzo esa enfermedad o ese problema que yo tengo que estar aferrado a Dios, cerca de Dios, para no perder mi camino. Por allí le dice a Jacob: no te sueltes de mi mano derecha, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y tantas cosas que dice: contigo estaré en la angustia. Si pasas por agua, por frío, por fuego, Dios va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que atender el llamado de todo esto. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios se nos habla constantemente cada fin de semana que venimos a la iglesia. Pero Dios es extenso y Dios no es un Dios de domingos. Es un Dios de todos los días. Y Él nos da vida cada mañana. Cada día que nos levantamos y respiramos, ¿sí? Por ahí dicen que este sonido es la palabra en hebreo Jehová. Cuando hacemos respiración, es el sonido de la palabra Jehová. Así que cada vez que te levantas con tu respirar, estás diciendo esa palabra, como el Espíritu diciéndote: a Jehová te debes. Te levantaste, a Jehová te debes el día. Cada día que nos levantemos, busquemos tener una comunicación con Dios, al menos darle las gracias porque estamos vivos. Si quieres ir más allá, dale la bienvenida al Espíritu Santo en ese día para que estemos más atentos de su presencia. Porque Él es el que te hace pensar, Él es el que te hace recapacitar, Él es el que te hace sacar las cosas que no puedes sacar por ti solo en tu trabajo, y te manda ideas específicas que tú dices: wow, no sabía esto, pero bueno, gracias, porque era precisamente lo que yo necesitaba. Dios, el que creó todo el universo, Dios, el que le dio habilidades a los hombres para crear
en oro, en plata, en madera, en todos los artífices, en todas las cosas. Dios no se le acaban las ideas para ayudarte en lo que estés pasando en tu vida, ya sea en tus estudios, ya sea tu trabajo, ya sea el ministerio, ya sea lo que sea. Dios está listo para ayudarte. Y cuando recibas una información y cuando estés atorado en tu trabajo porque no hayas cómo sacar y solucionar el problema y te venga la idea así que Dios te la pone, agradécele a Dios porque es Dios el que está viendo cómo estás pasándola y te envía a ti la ayuda y la información. Cuando el pueblo de Dios que estuvo esclavizado por muchos años allí, Dios se le hace presente a Moisés y lo que le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, cómo está siendo oprimido, cómo está siendo aplastado, cómo le están cobrando más impuestos a mi pueblo, pero ya abusivamente. Eso es la palabra exactores que lo vimos en la lectura del jueves o el viernes por ahí. Y he venido a responder. Quiero que sepas que Dios, siempre que tienes una duda, siempre que tienes un problema, Él viene con la respuesta. Él viene con la ayuda. Él está dispuesto porque Él es el que te valora. No perdamos más tiempo ya que los tiempos son duros. Vayamos a la palabra de Dios lo más que podamos. Tengamos una comunicación con Dios. Sí, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo, dice la palabra. Reconócelo cuando estás trabajando, cuando estás en tu casa, cuando vas a la escuela, cuando vas en tu trabajo. Reconoce que Dios está moviendo su voluntad en ti. Amén. Este es el consejo del día de hoy, esta palabra. Voy a dejar mi lugar a la pastora, por si hay anuncios o los demás. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Qué bonito el consejo bíblico que habla acerca también de la palabra de Dios que more en abundancia en vuestros corazones. Así dice el versículo clave que se utilizó en Colosenses 3:16. Por eso dice que more en abundancia, porque ya morando en abundancia en nuestro corazón, ya podemos entender lo que nos pasa en el día, lo que viene durante la semana, ya podemos dar solución a las cosas, porque ya la palabra está en nuestros corazones y ya nos pone Dios la respuesta delante de nosotros, ya habiendo conocido la palabra. También es bueno, hermano, empezar a memorizar la palabra. De hecho, dentro de del calendario de actividades de este año, tenemos un programa que se celebra en agosto, que es el mes de la Biblia, donde vamos a memorizar versículos, pero se los vamos a dar con muchos meses de anticipación. Los varones son aproximadamente 15 versículos y las mujeres 15 versículos. Los adolescentes creo que son 7 o 9 y los niños son 6 o 7. Se hacen un total de 66 versículos, uno por libro. Los vamos a memorizar. Y para que luego ya en agosto, que sea el mes de la Biblia, vamos a tener un programa especial. Pero bueno, esto lo hago porque de verdad debe la palabra de Dios morar en abundancia en nuestros corazones, en el entendimiento, en el corazón, en la mente, en el ser mismo. Debe estar la palabra y así echar mano de ella. Y de esa manera no tendremos tropiezo porque es la lámpara que alumbra nuestro camino. Así que en esta mañana vamos a orar y a darle gracias a Dios por la palabra de esta mañana que nos hace reflexionar acerca de tomarla en cuenta. Hoy es día primero, ayer, ¿verdad? Hoy. Bueno, ya nos mandaron el calendario, la guía de estudios del mes de febrero, ya nos la hicieron llegar y ya estamos leyendo. Así que, pues los que no van con la guía, pues lea su Biblia como usted lo está haciendo. Hay algunas personas que lo hacen de una manera regular, no sujetas al
a lo que es la guía, pero es bueno leer la palabra. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, le damos gracias en esta mañana por sus bondades, Señor, por esta palabra que ha traído a nuestros corazones una reflexión, Señor, acerca de que debemos tomar en cuenta, Señor, que su Espíritu, Señor, anhela que nosotros tengamos palabra en nuestros corazones para luego hablarla, Señor, luego también ejecutarla. Le pedimos, Señor, que su palabra siempre esté ahí, Señor, en nuestras vidas, ayudándonos para saber qué debemos hacer o qué decisión debemos tomar. Gracias le damos en esta mañana por su Espíritu Santo que habla a nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana ya vamos a cambiar el orden del servicio y vamos a levantar nuestra ofrenda, traerle al Señor lo que Dios nos ha dado. Eso lo aprendimos